Bien, Florencia va a ir presentando una diapositiva sobre la cual quiero hablar. Mi objetivo es conversar sobre algunas cosas de la homilética o la predicación o la claridad en la predicación. Para eso tengo una básica pantallita. Mi objetivo, como les dije, es conversar un poquito sobre esto y después abrir el diálogo, ¿sí? El diálogo, las preguntas, los aportes, las cosas que ustedes tengan para comentar. Así que voy a presentarles hoy algunos momentos en la predicación. No quiere decir que estos sean todos los momentos, ni que sean exclusivamente algunos poquitos. Son los momentos que yo considero que son más importantes dentro de la predicación. Y los voy a ir describiendo a medida que vayamos avanzando en esta charlita. Bueno, yo creo que toda predicación debiera comenzar obviamente por la lectura del texto bíblico y una oración, ya sea por el que va a predicar como también por quienes van a escuchar. Sin eso, me parece que la situación no está bien presentada. Hay que invocar a Dios, hay que dejar que Dios se haga presente en el texto bíblico, ¿sí? Que Dios se haga presente en el texto bíblico y pedir a Dios por quien va a predicar, que obviamente se preparó con ese texto bíblico, y por quienes van a escuchar, que somos todos siempre, porque el que predica también escucha, ¿no? Así que orar por todos los que estamos presentes allí. Luego de esa mínima presentación del texto bíblico y de nuestras personas ante el Señor para escuchar la voz de Dios a través de la predicación, yo creo que hay que empezar, como hay ahí a la derecha, por donde está la vida, por donde pasa la vida de quienes nos escuchan. Empezar por la vida. ¿Y cómo se empieza por la vida? Bueno, lo primero que tiene que aparecer es alguna referencia a la realidad de las personas que estamos participando de esta predicación. Algo de las personas que haya pasado en esa semana, una foto, un video que pasemos, una frase, algo que repitamos de los medios, una experiencia que tuvo un amigo o una amiga, ¿sí? Ustedes saben que los predicadores no podemos dar esta licencia de decir, tengo un amigo que le pasó tal cosa. Mentira, no hubo ningún amigo, es algo que yo quiero contar, pero para hacerlo más agradable, digo que tengo un amigo que le pasó esto, porque eso nos pone más en línea con lo que estamos por contar. Así que tiene que haber una introducción, y esa introducción tiene que ser un motivador para conectarnos con la vida. Primer punto, motivador. Voy a decir el orden en que aparecen estas cosas en la predicación y después voy a decir el orden en que uno las prepara, que no es el mismo, Por eso ahí debajo de motivador puse, es lo último o lo primero que se piensa y ora, ¿sí? Vamos a lo segundo. ¿Qué tiene que haber? Bueno, leímos un texto bíblico. Pero ese texto bíblico no es un paracaidista sin contexto. Ese texto bíblico está dentro de un libro, lo escribió algún evangelista, apóstol, profeta, líder, alguien lo escribió. Entonces hay todo un contexto que hay que explicar. ¿De dónde aparece este texto bíblico que vamos a predicar? ¿Quién es el autor de ese texto bíblico? ¿En qué libro está? ¿En qué lugar del texto está ese texto bíblico? ¿Qué hay antes y después del texto bíblico? Esto sería como el contexto del texto bíblico. Y hay que tener una referencia a eso en una predicación, porque los textos que predicamos, mal hacemos, y lo digo así, mal hacemos si no los ponemos en contexto. Entramos patinando, para decirlo en lenguaje coloquial. Cuando uno, el texto bíblico que va a predicar, no lo pone en contexto, entra patinando. ¿Saben por qué? Porque eso da lugar para decir cualquier cosa del texto bíblico. Pero cualquiera, ¿eh? Cualquiera. La historia de la exégesis bíblica me demuestra que esto es así. Uno puede llegar a decir cualquier cosa de un texto bíblico si es que no lo pone en contexto. Así que esta es el segundo elemento que tiene que aparecer, y es un elemento del texto bíblico en sí. El tercer elemento que tiene que aparecer es un desarrollo del texto bíblico, o sea, hay que predicar sobre el texto bíblico. Y acá quiero hacer una aclaración. Cuando yo digo predicar del texto bíblico, no digo predicar de un versículo que a mí se me ocurrió, de un salmo que tiene 14, de una narrativa que tiene 7 versículos,
de un desarrollo de una doctrina que tiene 10 versículos, de un texto legal que tiene 20 versículos. No es predicar un versículo, es predicar un texto bíblico. Un texto bíblico que tiene inicio y tiene final. Un texto bíblico que tiene lógica, que quien lo escribió el texto, pensó en esa lógica y lo desarrolló con esa lógica. Lo leyéramos completo, ¿sí? Que leyéramos ese texto bíblico completo de punta a punta. Entonces, hay que desarrollar el texto bíblico. Bueno, cuando son 20 versículos, uno puede plantear las partes del texto bíblico y tal vez concentrarse en aquellos que son más nodales, en aquel que es más importante, aquel que concentra la enseñanza principal. Entonces, hay que desarrollar el texto bíblico completo, una narrativa completa, un salmo completo, un pasaje profético completo, un mensaje profético completo, un texto discursivo completo, ¿sí? Y finalmente, el último punto que tiene que aparecer en la predicación es una aplicación a la vida, algo que haga sentir a las personas que nos escuchan y a nosotros mismos que estamos hablando de la realidad que atraviesa a cada una de las personas que nos escuchan. No que hablamos de cosas que a nosotros se nos antojan y que no son reales o que no tienen un aterrizaje en la realidad, ¿sí? Si ustedes ven este gráfico, fíjense, el motivador tiene que ver con la vida, la introducción con el texto, el desarrollo con el texto y la aplicación con la vida. ¿Qué es esto? Esto es el recorrido de una predicación. Miren, empezamos por la vida de las personas, atravesamos el texto bíblico, nos vinculamos con las enseñanzas de ese texto bíblico y finalmente terminamos otra vez en la vida de las personas. Hay como un caminito allí, en donde empezó en la situación particular de la persona, en la vida de la persona, vimos en el texto bíblico qué consejos hay respecto de esto que es importante para esa persona, y finalmente esos consejos de la Biblia terminan otra vez en la vida de la persona. Digamos que este sería el recorrido en los cuales uno debería presentar una predicación. Ahora, no siempre este recorrido es la manera en que uno construye la predicación o el sermón. No siempre. Yo creo que la parte más importante y la primera que tiene que quedar claro es el tercer punto aquí, que es desarrollo. Miren, algunas confesiones tienen un leccionario y saben cuál es el texto del Evangelio, un texto de una carta, un texto de un salmo y un texto del Antiguo Testamento. ¿Cuáles van a ser los del domingo que viene, los del otro, los de Semana Santa, los de Navidad? Eso se llama un leccionario. Entonces hay personas que saben el texto que van a predicar. Hay otras iglesias que dicen, nosotros este mes vamos a tomar la carta de los Romanos. Entonces uno sabe que le va a tocar tal porción de Romanos y va a predicar sobre ese texto de Romanos. También eso es válido, el leccionario es válido. Que una iglesia decida predicar un ciclo de textos de un libro también es válido y es muy sano. Hay otros que tienen como otra forma y dicen, a ver, ¿qué realidad, qué nos pasó como gente de Villa María, gente de Comodoro Rivadavia, gente de Santa Fe, gente de Tucumán, gente de Montevideo? ¿Cuál fue la noticia de la semana en estas ciudades? Y dicen, ya que la noticia fue esta, yo voy a predicar de un texto que tenga que ver con esa noticia. Ese también es un camino válido. Fíjense que a veces los textos son los que están definidos sobre lo que uno va a predicar y a veces la realidad la que manda. Y esto también es bueno y esto también es sano. Y quienes se siguen por el leccionario bien harían un domingo en que pasa algo tremendo, correr los textos del leccionario y decir, miren, hay que tener una voz respecto de esto que nos pasó este fin de semana en Córdoba, en Santa Fe, en Montevideo. Bien haríamos en correr los textos del leccionario. Bien haríamos en, si estamos estudiando Isaías en la congregación y estamos predicando sobre Isaías y pasa algo en Belleville, una inundación como la que pasó hace años, ¿sí? Que trastocó el orden de toda la ciudad. Bueno, hermano, hablemos sobre eso.
traigamos ese tema a la realidad de la congregación, que es lo que están viviendo los villamarienses, ¿sí? Entonces, bien haríamos también en que sea la realidad la que nos obligue a nosotros a vincular un texto bíblico con esa realidad. Por eso digo que el motivador puede ser lo último o lo primero que uno tiene que orar y pensar. Porque si a uno le pasó algo tremendo, por ejemplo, las inundaciones en Villa María, ¿sí? Un pueblo en un 80% anegado por el río. A ver, ya tienen el motivador sobre el cual tienen que hablar. A ver, no busquen Isaías 48, no busquen Apocalipsis 22. No, ya tienen. Ya está, la realidad impuso el tema. Ya tienen el motivador, ya salió. Por el contrario, si uno tiene un texto bíblico que predicar, desarrolle el texto bíblico primero, busque cuál es esa idea central que va a transmitir predicando ese texto bíblico y al final de la predicación piense, bueno, ¿qué ilustración puedo yo encontrar a partir de este texto bíblico? ¿Con qué dialoga las enseñanzas de este texto bíblico con la realidad que nos toca vivir hoy en Cava? Ya que la veo a Abby ahí, y especialmente a los psicólogos de Cava, porque pasó algo y allí Abby está pensando cómo vincular esto que le pasó a los psicólogos y a las psicólogas de Buenos Aires con la realidad, ¿sí? Entonces, hay que tener flexibilidad con esto. A veces la voz de Dios viene a través de la realidad, a veces viene a través del texto. Lo importante es que finalmente el texto y la realidad dialoguen. El texto y la realidad dialoguen. No nos podemos permitir que el texto no le hable a la realidad, o que el texto no responda a la realidad, o que la realidad no sea atravesada y aconsejada por el texto bíblico. No nos podemos permitir eso como predicadores. Tiene que haber un necesario diálogo entre realidad y texto bíblico. Entonces, cuando uno empieza por el texto bíblico, piensa en el texto, encuentra la idea principal, mira el contexto, luego de eso, mira el contexto, ve dónde está, va yendo y volviendo del texto al contexto para entender cuál es esta verdad principal, busca la aplicación que tiene que ver con la realidad y busca el motivador al final. Entonces tenemos que tener libertad para poder manejarnos en estas búsquedas según el Señor nos vaya indicando, porque ahí puse, el motivador es lo último, lo primero que se piensa y ora. No crean que hay que pensar no solamente para una predicación, ¿eh? Hay que orar. Hay que estar en el semáforo esperando los 45 segundos con luz roja y decir, Señor, esto es lo que me dijiste que le diga a la congregación este domingo, pero ¿con qué se vincula esto, Señor? ¿Con qué se vincula? Dame una pista, haceme escuchar un tema ahora en la radio, hacé que cuando llegue a casa mi hijo me cuente una historia, hacé que encuentre en el WhatsApp de mi amiga algo que me pueda ayudar, hacé que haya algo que me ayude a dialogar con la vida ahora que tengo tu voz que viene del texto bíblico, ¿no? Entonces, a veces es lo último que se piensa, el motivador y las preguntas de aplicación para la vida, y a veces, cuando hay una situación muy urgente, es lo primero que se piensa, es lo primero que se tiene. Muy bien, esto fue un poquito mi presentación, hemos transcurrido unos 15 minutos, más o menos. La idea ahora es sacar esta pantalla, que nos veamos las caras, poder abrir los micrófonos y conversar algunas cosas. Si ustedes tienen aportes, sugerencias, preguntas, va a ser lo que nos quedan, los 20 minutos que nos quedan, para que podamos conversar libremente. Así que la dinámica la dejo en manos de Florencia, nos va a explicar cómo vamos a participar en este momento. Bueno, si alguno tiene preguntas, estaría bueno, hay un botón que es para reacciones, así que para hacerlo de manera ordenada podríamos levantar la mano con un icono que hay por allí en los botones que están por debajo en el Zoom, o si no, levantamos la mano en la pantalla y vamos haciendo alguna lista de personas que quieren intervenir, hacer comentarios o preguntas. Así que bienvenidos, bienvenidas para participar. Carlos, ¿podrías desactivar
el silencio. Creo que estabas queriendo compartir algo. Ah, vos sabés que me acordé cuando Billy comentó el tema del agua, de la inundación, que también pasó en Villa María un hecho muy importante, que fue una estafa eh, grandiosa, ¿no? A través de un sistema piramidal donde la gente invertía dinero para ganar fortuna fácilmente. Y yo digo, pucha, no lo aprovechamos a ese tema de la estafa millonaria para hablarlo, para... Bueno, se nos pasó la realidad de largo y no lo pudimos rescatar el tema. Era un tipo que predicaba, que armó como una especie de iglesia, que después desapareció del planeta, estuvo prófugo, y lo dejamos pasar al evento y no pudimos decir nada, ¿no? Mira qué lindo tema para hablar sobre la honestidad, la estafa, los ahorros, las inversiones, qué hacemos con nuestros bienes, la mayordomía, ¿no? Así que bueno, me hiciste acordar eso, Vito. Gracias por la intervención, Carlos. Muy, muy importante lo que acabas de decir y lo comparto plenamente. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentarnos algo? Es importante esto que decía Carlos, porque uno tiene que estar sensible a la realidad. Voy a decir algo que es un lugar común demasiado trillado, pero sigue siendo muy válido, ¿sí? Porque algunos se pelean si lo dijo Wesley o si lo dijo Bonhoeffer, ¿sí? El diario en una mano y la Biblia en la otra. Sigue siendo una imagen tremendamente poderosa para comunicar esto que estamos diciendo, ¿sí? Y hay que ser sensibles a la realidad, y hay que leer los diarios, y hay que estar imbuidos de lo que pasa en la realidad. No podemos ser cristianos que se les pasan los temas, ¿no? En nuestro país, a ver, tenemos temas, no. A ver, saltan todos los días, toda la semana temas, ¿sí? Quiero decirles, piensen el año pasado, piensen lo que nos pasó con el juicio por el asesinato, la matanza de Baez, piensen lo que significó para nuestra sociedad eso, piensen lo que pasa el narcotráfico en Rosario, piensen lo que pasa, las situaciones de sequía en el campo nuestro, piensen en nuestra fragilidad política, o sea, todas esas son cosas que tienen que ver con nuestra vida y con nuestra fe. Así que hay que tener los radares muy, muy abiertos a la realidad. ¿Mm? Y eso es un ejercicio que también tenemos que hacer. Bien, ¿alguien quisiera aportar algo más? No, yo pensaba esto de que muchas veces dejamos el motivador para el final, cuando en realidad tiene que atravesar, la idea es que atraviese todo el sermón, y es a mí me parece que es uno de los elementos más importantes. Incluso ni siquiera tiene que ser, por ahí, yo pensaba en la final de Gran Hermano, creo que fue el lunes, uno tiene que saber quién fue Alfa de Gran Hermano, porque me parece que muchas veces para hablar a diferentes públicos, no siempre tienen que ser temas profundos, a veces es un tema banal, un tema de la realidad, depende a quién le tengas que hablar. Y me parece que debe atravesar todo el sermón, así que no lo dejaría para lo último. Muy bien, Avi. Te diría, a ver, Avi, uno puede hacer de eso que vos dijiste una predicación muy rápida. Suponete que hay un texto que habla sobre qué es ser un buen hermano. Ya está, ya está. Ya tenés la introducción y el desarrollo y ya está. Y la pregunta de aplicación, a ver, miren, esta semana se coronó en Gran Hermano, qué sé yo. Dicen que fue por esto, lo otro, qué sé yo. Un minuto, uno explica en 1 o 2 minutos qué pasó ahí, cómo fue la trenza interna, cómo se pelearon, cómo hicieron alianza, qué sé yo. Y después, ¿y para nosotros qué es un gran hermano según el texto bíblico? Sácate, ahí vamos al texto bíblico. Y terminamos aplicando ese texto bíblico. O sea que esa es una manera de estar atento a una realidad y vaya si el texto bíblico habla de la hermandad y cómo ser hermanos y hermanas uno de otro. Así que excelente esto que decís. Adelante, Mario. Mario. Escucha. Bueno, mi nombre es Mario de la ciudad de Victoria, Entre Ríos. ¿Qué te iba a decir? Bueno, el tema del párrafo, dónde comienza y dónde termina, todavía estoy con problemitas. Tengo algunas herramientas que me estoy valiendo de esas, pero la parte que se me complica es
dónde empieza y dónde termina un párrafo. Porque bueno, estoy usando justamente publicaciones positivas, yo de vez en cuando me llama el pastor para compartir una palabra, y lo que estoy haciendo desde hace un tiempo a la fecha es solamente Génesis. Y bueno, a mí me gusta, no sé, la gente todavía no me cascotearon, pero el tema es el desarrollo paso a paso, y donde se me complica es justamente seleccionar un párrafo. Cuando tengo que hacer, por ejemplo, como hablábamos recién, algún temario, porque sí, arranqué con Génesis, pero por ahí paro y tomo otra dirección. Y ahí es donde se me complica. Simplemente un ejemplo, cómo definir o ver bien este tema de los párrafos en el texto. Gracias por la pregunta, comprovinciano. Yo también soy entrerriano, nacido en Villaguay, así que te abrazo. Bueno, hay algunas herramientas que seguro vos las conocés, Mario. Una es poder ver el texto en diferentes versiones, sobre todo online, ¿no es cierto? Los subtítulos nos ayudan, a veces no, pero la mayoría de las veces los subtítulos ayudan para delimitar de dónde hasta dónde, ¿sí? Como te digo, a veces no hay que confiar tanto en los subtítulos ni cómo se nombra el subtítulo, porque a veces el subtítulo es como una idea muy descriptiva de lo que pasa y no va al corazón del texto, ¿sí? Al contenido del texto. Jesús sana a un leproso, está bien, pero ese texto, Jesús sana a un leproso, habla de la misericordia, habla de la integración, habla de la capacidad de Jesús de reintegrar a una persona de manera integral a la sociedad, al culto, a la vida familiar, etcétera, etcétera. Y la verdad que Jesús sana a un leproso queda corto respecto de los contenidos. Pero empieza en un lugar y termina en un lugar, y eso es importante. Entonces, cuando uno tiene 3 o 4 versiones en la misma pantalla, puede ver, y si hay 3 o 4 versiones que más o menos coinciden con que empieza acá y termina acá, y casi que empieza acá y termina acá, porque sin duda que los traductores han peleado un ratito con el texto para ver de dónde empieza y a dónde termina. Y cuando hay diferencias en un texto, Mario, y algunas versiones lo ponen desde aquí hasta acá y otras 2 versículos menos y 3 más, otras juntan todo un texto que en otro aparece separado, es para pensar y jugarse uno, Mario. No hay respuestas definitivas en esto, Mario. Uno se puede equivocar, y tengo 60 años y me he equivocado un montón de veces y me seguiré equivocando y otras acertaré por gracia de Dios. Así que nos seguimos jugando y seguimos pensando cuál es lo mejor para nosotros y cuáles de estas cosas que miramos de otros comentarios nos ayudan a aprender a nosotros a también definir un texto. Así que, bueno, espero que por ahí ande. Adelante, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Me anda medio mal la cámara, ¿se escucha bien? Sí, perfecto, Gonzalo. Muy bien. Adelante. Soy Gonzalo de Cava, de Buenos Aires, de Catedral Anglicana de Buenos Aires. Una cosita, coincido totalmente con vos, Wilfredo, con respecto a los títulos. El título condiciona mucho a veces con toda la cosmovisión que por ahí tienen el pasaje. Ahora, con respecto a los comentarios y a las Biblias de estudio, ¿recomendás utilizarlo como apoyo, como para nutrir la predicación? Está bien, el comentario no es la Biblia, ¿no? La Biblia es la parte de arriba. Pero, no, yo siempre le digo, cuando doy los estudios bíblicos, les digo, los comentarios están buenos, pero la Biblia está arriba, gente, no la de abajo. Pero sí, hoy tenemos el recurso de por ahí comparar el mismo pasaje en diferentes versiones. ¿Recomendás alguna Biblia de estudio como para decir, bueno, a ver, vayan por acá, vayan por allá, o algún comentario? Gracias, Gonzalo, por tu inquietud y comparto plenamente lo que vos decís. Dijiste usar un comentario como apoyo, y eso es una palabra excelente y una definición justa. El texto manda, lo que importa es el texto, y hay un montón de cosas que pueden apoyar el texto, pero lo primero que hay que hacer es trabajar el texto. Y quiero decir algo muy contundentemente, Gonzalo. Yo creo que Dios no le dio la oportunidad a Lutero de descubrir las cosas que vos podés descubrir de un texto bíblico. Te lo digo de Lutero y te lo digo
genuino, y te lo digo de el pop de la denominación que vos seas que quieras poner, ¿sí? Así que esto es súper importante. Leer el comentario de Stott no sirve antes de hacer el propio estudio bíblico. Tenemos que hacer nosotros el estudio bíblico, porque Dios tiene su vocero o su vocera en vos. Ya dijo lo que tenía que decir a través de Melanchthon sobre el texto bíblico. Ya el comentario de Vila sobre tal, ya dijo lo que tenía que decir. Ya Wilfredo dijo lo que tenía que decir. Ahora te toca a vos, Gonzalo, ver qué dice ese texto, y Dios puede traer una idea nueva y palabra fresca con vos. Entonces, yo recomiendo no leer ningún comentario del texto a predicar hasta que no hice mi propio estudio bíblico. Primero mi propio estudio bíblico. Primero lo que Dios me diga a mí. Después puede ser que yo le haya errado en algunas cosas y pueda leer un comentario, o que me haya olvidado de ciertas cosas y no haya visto ciertas cosas en el pasaje, y resulta que hay un comentario que me aclara en algo, me orienta, me ayuda a completar. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Y en ese sentido, todos los comentarios examinen todo y retengan lo bueno. No estoy para recomendar un solo comentario. ¿Sabes por qué te digo lo del comentario, Wilfredo? Una vuelta leía un comentario que le hacía Charles Spurgeon a un predicador, que decía: a mí me basta con el Espíritu Santo que me enfoque en lo que leo, y no necesito apoyarme en comentarios de otros. Y Spurgeon aparentemente le dijo algo así como diciendo: así como a vos el Espíritu Santo te está inspirando, así también el Espíritu Santo inspiró al que hizo el comentario. Claro. Pues ahí Claro que sí. se torna como una dicotomía ahí, perfecto. Pero sí, totalmente. Escudriñar primero el texto hasta convencerme yo mismo. Si la pifio, bueno, por ahí ir y terminar buscando algún comentario como para que me nutra, ¿no? Pero sí, bastante Bien. claro lo que decís. Pero no poner como dicotomías, o soy yo o es el comentario. Las Sí, dos cosas. obvio. Primero yo y después los comentarios, va a surgir un camino de seguro de enriquecimiento. Gracias. Wilfredo, Bendiciones. perdón, Wilfredo, quedan 5 minutos y está Mario también que quiere hacer una pregunta. Adelante, Mario. Adelante, Mario. Buenas noches para todos, Mario Espinosa de Montevideo. No, yo creo que las cosas no son, como dice Wilfredo, ni tanto ni tampoco. Sin duda que le habló a Spurgeon, que no me voy a poner a detallar la talla de Spurgeon, ni mucho menos, ni quien sea que haya escrito el comentario. Pero me parece que muchas veces un comentario de otro tiempo sirve en un momento, y ese comentario en otro momento para poco nos sirve, ¿no? Entonces me parece que las cosas no son ni tanto ni tampoco. Hay veces que uno encuentra una frase ahí media perdida en el mar de la inmensidad y hace, era por acá el asunto, ¿no? Y de repente la encuentra en un libro y también dice, era por acá. Gracias, Mario. Muy valioso tu aporte. Mucho tino, capacidad de integración. Muy bien. ¿Alguien más que desee aportar algo, comentar algo? Wilfredo, Carlos dejó un comentario también en el chat, así que podemos tomarlo. Dice: la Biblia Multiversión ofrece 4 versiones en la misma página, así se pueden comparar sin desparramar tantas Biblias en el escritorio. Gracias, Carlos.